191 años de Bolivia, y para ello nosotros hemos invitado a dos personas que nos acompañan. Vamos a saludar a Andrés Guzmán, está en los estudios acá en la ciudad de La Paz. Andrés, qué gusto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, qué lindo que nos acompañe precisamente este aniversario. Y también saludamos a Fernando Mayorga, está en Cochabamba, los estudios de ABI y la televisión. Fernando, un gusto, buenas noches y bienvenido. Gabriela, buenas noches, saludos a la audiencia de Aviala. Muy bien, comenzamos y hacemos referencia acá primero, Andrés, a el aniversario de Bolivia, 191 años. De repente existen en estos últimos años momentos muy importantes que han significado y han marcado la historia de nuestro país. ¿Tú cuáles marcarías? ¿Tú cuáles señalarías? ¿Cómo ves un año más de nuestra querida Bolivia? Bueno, es una historia de 191 años que ha tenido realmente procesos muy importantes, históricos, que han marcado los procesos y la vida misma del país, ¿no? La independencia ha sido una guerra de 16 años que los patriotas, los republicanos han luchado contra la corona española, que ha sido muy difícil de vencer, porque la corona española se agarró mucho más del territorio que conformaba la audiencia de Charcas, de Potosí en específico, porque ahí estaban las riquezas más grandes que había en el continente. Por eso digamos que, relativamente hablando, fue más fácil para nuestros vecinos independizarse. Para Bolivia fue más difícil porque los españoles se quedaron aquí hasta el final, porque lucharon por tratar de mantener el dominio sobre Potosí. Por eso fue difícil, fue realmente encarnizada la pelea y duró por eso tanto tiempo, 16 años de lucha, en la que finalmente, gracias también a la participación de lo que fue el Ejército Libertador, finalmente logramos la independencia en 1825. Y a partir de entonces, bueno, es efectivamente una historia difícil de entenderla en ciertos aspectos, por ser contradictoria, por ser convulsiva y por marcar hechos que tal vez no se marcarían en otras realidades, ¿no? Una diversidad total, tanto en la geografía como en la población, una riqueza de culturas muy grande que ahora se refleja y que vemos pues que cada vez se asienta más en lo que es la nacionalidad boliviana. Sin duda. Tenemos preguntas, María, también en Cochabamba. Así es, que nos hagan por favor, muy buenas noches a nuestro invitado en Cochabamba, si es que ha cambiado mucho la República y el Estado Plurinacional de Bolivia a partir del año 2010, si es que realmente ha habido un cambio significativo en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo que fue la República. Como en todo proceso hay rupturas y continuidades. Si bien algunos oponen república a Estado plurinacional, siguen vigentes las instituciones republicanas, pero bajo el Estado plurinacional tenemos una complejización y un enriquecimiento, por ejemplo, de la democracia. Bajo este término de democracia intercultural tenemos democracia representativa participativa y democracia comunitaria. Ese ya es un rasgo novedoso, pero sin que implique negar herencias del pasado, como por ejemplo la eficacia del voto ciudadano, que es cada vez el signo vital de la participación de la sociedad en las decisiones políticas. Fernando, si vamos hablando de algunos aspectos que hacen a nuestro país, me refiero, por ejemplo, nueva constitución política del Estado, lo decía María hace instantes, el proceso previo a ello, una asamblea constituyente, reconocer el Estado plurinacional, pero también más allá de ello se han tocado temas muy importantes, por ejemplo, el lado económico, que estos últimos 3 años han marcado un crecimiento sostenido, un crecimiento de liderazgo incluso en la región, pero para ello hubo todo un proceso. Hay algunos aspectos que aún se tienen que trabajar, hay algunos aspectos que aún falta consolidar, pero también hay algunos en los que se tiene mucho avance. La nacionalización también muestra lo que señalaba hace un momento,
O sea, hay una línea de continuidad histórica. Esta es la tercera nacionalización que se realiza ¿no?, en el país, pero obviamente bajo otras condiciones internacionales y bajo otra matriz política y un liderazgo distinto, y con políticas redistributivas que no caracterizaron las dos anteriores. Pero estamos, insisto, hablando de continuidad y ruptura y cambio, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante resaltar esos dos elementos, porque se van a manifestar en lo que para el gobierno del MAS es la mirada programática y es la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. ¿No? ¿En qué termina cuajando el diseño del Estado plurinacional en términos de política pública en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que es cumplir tareas pendientes, rezagos históricos bajo otros criterios de igualdad, pero insisto, ¿no?, recuperando esa vertiente histórica que es la fundación del país. A mí me interesa rescatar un aspecto peculiar de la complejización del proceso político en los 10 años de proceso de cambio, pero eso voy a abordar en una siguiente intervención. Muy bien. Si me permite, por favor, en los últimos años Bolivia, señor Andrés, ha sido muy conocida en el mundo. ¿Qué es básicamente los aspectos que puede exportar Bolivia al mundo? Hay muchas cosas que se destacan en lo que ha sido este proceso, ¿no? Justamente el presidente Evo Morales es una figura con un peso político especial, si se quiere, en relación a nuestros anteriores presidentes, y eso él lo ha sabido explotar muy bien, ¿no? Se ha conocido a Bolivia en buena medida por lo que ha significado la figura del presidente Evo Morales a nivel mundial. Entonces eso es positivo naturalmente, pero también se ha marcado tal vez algún retroceso en otros temas, ¿no? En la parte económica que hablamos es, yo creo, uno de los fuertes de este gobierno, que ha sabido aprovechar una coyuntura favorable hasta ahora de buena medida, y también esperamos que eso más bien se marque en una consolidación de este modelo que se está aplicando en términos económicos, para que finalmente Bolivia logre lo que no se ha logrado en toda la historia, ¿no? Un despegue de la economía que mantenga un crecimiento sostenido y que fomente una productividad, un motor interno de nuestra economía para que marche sustentablemente, ¿no? En el pasado se han intentado muchísimas recetas de fórmulas económicas, modelos de política económica que no han llegado a resolver este problema esencial, ¿no?, que es un crecimiento sostenido de la economía en un periodo prolongado de tiempo que nos permita salir de la pobreza, del atraso económico, y que finalmente permita a Bolivia realmente ser un país que crezca de manera sostenida, como digo, ¿no? No se está dando este aspecto. Según los datos del ministro de Economía, este va a ser el tercer año consecutivo que Bolivia supera estas metas. En todo caso, definitivamente, desde el 2004 Bolivia está creciendo sostenidamente, y eso ha sido también en buena parte gracias a una coyuntura favorable, pero a una gestión de gobierno en la cual no podemos desconocer que han habido medidas para la redistribución de la riqueza, que han fomentado la demanda interna, ¿no?, a través del gasto público, que han sido políticas que correspondían en el momento que se han dado, y sobre todo, bueno, lo que ha sido el efecto de la nacionalización, naturalmente, que ha generado muchos ingresos para el país, pero todavía no hemos podido llegar a una consolidación de este modelo para decir esto va a ser de aquí a 50 años un modelo en el que Bolivia realmente desarrolle productivamente todas sus capacidades, ¿no?, que se vuelva en una economía sustentable en el sentido que se diversifique el sector productivo y las exportaciones no solo dependan, por ejemplo, de las materias primas, sino que de industrialización. Exactamente, ¿no? De eso se trata, un crecimiento sostenible, que haya varios sectores de la economía que apoyen al crecimiento en sí, en general, y no solo nos basemos en un solo sector de la economía.
Entonces, eso todavía no se ha logrado, si bien estamos en buen camino, todavía no podemos decir que hemos consolidado este modelo. Si bien, como digo, se ha hecho una buena gestión, ahora viene un momento muy difícil, ¿no? Los precios de las materias primas han caído, el precio del petróleo, lo cual incide en el precio del gas. Entonces ahora nos toca enfrentar un periodo difícil, menos favorable y adverso en todo caso, para la economía boliviana, y en ese sentido hay que ver cómo va a hacer este gobierno, cómo va a enfrentar este modelo, los nuevos retos que vienen a futuro. ¿Estaría en peligro la Agenda 2025 en todo caso con esta baja de los precios del petróleo? ¿No se cumplirían estas metas al 2025? Bueno, no se puede predecir ahora qué es lo que va a pasar exactamente, pero claro que ahora viene una época menos favorable en términos de precios internacionales, lo cual resta los ingresos para Bolivia, va a ser más difícil. El gobierno ha tomado varias medidas para enfrentar esta crisis, ¿no? Ha adquirido mayor deuda para aumentar el gasto público, lo que genera una dinamización de la demanda agregada, y esa es una forma de enfrentar la crisis, ¿no? Lamentablemente también ha habido una falta en el tema de las inversiones para enfrentar la crisis, el tema de hidrocarburos en específico, que puede también generar algunas dificultades en el proceso. Pero bueno, en general yo lo veo bastante bien, o sea, me parece que es un modelo que sí ha provocado cierto dinamismo, que si lo sabemos mantener en los próximos años, creo que podemos estar hablando de finalmente haber logrado lo que tanto se quiere, ¿no? Muy bien, vamos a realizarle consulta ahora a Cochabamba. Fernando Mayorga nos tenía hace instantes, ¿no? Voy a hablar más adelante sobre estos 10 años. Y precisamente, Fernando, el día de mañana escucharemos el mensaje del presidente Evo Morales. Se estima que sea entre 1 hora, a partir de las 10, porque a las 9 se viene la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en Tarija. Pero ¿qué le queda? ¿Qué lectura tiene? ¿Qué elementos tiene de estos 10 años? Empezó el 2006, 2016. Fernando. Sí, rescato lo que decía Andrés acerca de este éxito de crecimiento sostenido, ¿no? De un modelo basado en un retorno del protagonismo del Estado, que implica 5% como promedio de crecimiento en los 10 años. Pero hoy día entramos a festejar 191 años con una amenaza externa inexistente en las dos primeras gestiones, ¿no? del MAS, provocada por la desaceleración económica y la caída en los precios de las materias primas. Lo notable del caso boliviano en comparación con otros países es que se da esta estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la economía en condiciones políticas internas muy complejas, y ese es el punto que quiero resaltar. El día que se inicia el proceso de cambio con la victoria de Evo Morales en diciembre de 2005, cuando por primera vez un candidato obtiene mayoría absoluta de votos para acceder directamente a la presidencia, ese día en Bolivia se instaura el voto ciudadano para elegir prefectos. Y por lo tanto se inaugura lo que se llama división vertical de poderes, que se suma a la convencional división horizontal de poderes, que era lo que antes dominaba la política boliviana, que era la relación entre ejecutivo y legislativo, y por lo tanto la lógica de pactos entre partidos. Desde el 2005, el día que tenemos el presidente más fuerte, con mayor legitimidad, su poder está cuestionado por mayoría de prefectos opositores, y eso provoca ese contexto de crisis, polarización que rodeó, ¿no? el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Y luego eso se ha institucionalizado, y hoy día tenemos, después de la aplicación de la nueva Constitución con la implementación de las autonomías, gobernadores, ¿no? que se suman a los alcaldes, y tenemos una distribución del poder mucho más compleja,
y creo que ese es un elemento que puede ser tanto un factor favorable como desfavorable para encarar justamente los objetivos de la agenda patriótica. Pero eso quiero resaltar, el proceso de cambio se desarrolla cuando tenemos una mayor complejidad en el proceso político decisional con la elección popular de autoridades departamentales. Muy bien, Fernando. De repente se tuvo muchos momentos en estos 10 años complicados. Hablábamos precisamente de prefectos de la media luna en algún momento. Esto ha generado empezar a hablar de un proceso autonómico. Esto ha generado empezar a hablar de una nueva constitución política del Estado, de una refundación del Estado. Y ahí ya se vienen otros elementos, el de la crisis económica, cómo sale en el tema de la misma redistribución de los recursos. Pero me gustaría conocer su lectura respecto a un tema que de repente está en proceso. El gobierno habló sobre la justicia. Se hizo una cumbre de justicia, bueno, que está en este periodo, pero de repente en estos 10 años, ese es el tema que no se avanzó mucho, el Ejecutivo lo reconoce, pero es una crisis que se viene desde incluso la fundación y cómo se venía entablando el tema de la justicia. No, sin duda es uno de los rezagos históricos, ¿no? Que no se ha resuelto con una innovación institucional establecida precisamente en la nueva Constitución. Y se optó por modificar el método de elección de magistrados a través del voto popular y no mediante designación congresal. El resultado ha sido deficitario. En un diagnóstico de lo que aconteció en el 2008 se puede también percibir que hubo un error de parte de la mayoría oficialista en el proceso de selección de candidatos y también las reglas que definieron la campaña y la consulta electoral. El resultado es una justicia que como sistema, como estructura, muestra muchas debilidades. Y obviamente mientras no se encare ese tema, vamos a tener un Estado cuyas debilidades siguen vigentes, porque hay que tener también claro ese tema. Se refunda el Estado, se crean nuevas instituciones, se complejiza el proceso político decisional, pero arrastrando las debilidades del Estado boliviano. Entonces, así como la economía ha adquirido un vigor muy importante, el Estado, también se necesita que la gestión pública tenga mayor calidad y las instituciones democráticas mejoren en su desempeño. Entonces son tareas pendientes sin duda que van a corresponder a esta tercera gestión y van a ser parte de un proceso de mayor plazo, puesto que las instituciones necesitan un mayor tiempo de maduración para ir consolidándose. La cumbre de justicia no ha servido para trazar algunos lineamientos y que la justicia mejore. La cumbre de justicia no fue una cumbre en el sentido de plantear propuestas, fue una cumbre de recepción de demandas. A eso hay que sumar, se tienen las demandas y además, digo, no es necesario hacer un diagnóstico, un recuento de demandas, porque eso es cotidiano, se observa cotidianamente en la esfera pública. Hay que hacer un diagnóstico muy preciso del funcionamiento del órgano judicial, ¿no? Después de 5 o 6 años de vigencia de alguna de sus instancias, ¿no? Para ver dónde están los problemas estructurales. Algunos los vinculan a la propia formación en las facultades de derecho,
otros lo vinculan al sistema administrativo. Hay que ver todos esos aspectos sin olvidarse que el nuevo Estado estableció justamente esta relación de similar calidad entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria, y todo ese rediseño creo que tiene que partir de un buen diagnóstico y no solamente de una recepción de demandas como fue la Cumbre de Justicia, que debe pasar a una etapa creo superior de discusión cualitativa. Muy bien. Andrés, me gustaría conocer tu lectura también sobre ese tema. Bueno, la verdad no soy experto en el tema de la justicia, no lo conozco mucho, pero sé que ahí hay muchas falencias, hay bastante que trabajar. Creo que es una de las cosas que más se ha visto que el gobierno ha dejado como una tarea pendiente. Como la tarea pendiente. Y de hecho ellos mismos lo han reconocido. Entonces, bueno, esperemos que todo lo que se está haciendo también sirva de algo, aunque creo que no es así. Un tema que de repente hablábamos hoy en la mañana, una reunión acá en el canal junto con María, Pablo también, era toda la dinámica que ha tenido Bolivia en este último tiempo. Si recuerdas, Andrés, antes decir Bolivia era empezar a buscar en el diccionario, en el mapamundi, dónde se encuentra, qué es, dónde está ubicada. Hoy es muy diferente. Y otro elemento también, la capacidad de un país sudamericano, país pequeño, con relación a otras potencias, de ser integrador para mostrar en diferentes eventos internacionales. Me acuerdo del último, uno que era muy grande, incluía varios países, el G77, estuvo en la capacidad de hacerlo. Así y de es, exportar sí. políticas también de este estilo, ¿no? Hablamos de pueblos indígenas, derechos de la madre tierra, empezar a hablar de estos elementos. Sí, sí, es lo que hablaba al principio justamente, que la figura de Evo Morales ha permitido llamar la atención de otra manera, ¿no? Del mundo mismo sobre Bolivia, y naturalmente que Evo Morales es un líder indígena que ha motivado todo lo que ha sido el movimiento indígena, ¿no? Con los logros que se ha tenido en las Naciones Unidas, ¿no? Con la aprobación de lo que es el acullicu, de la hoja de coca, la hoja de coca como reconocida a nivel internacional, ¿no? El derecho al agua como derecho humano, y varios otros logros que han sido de este mismo gobierno, ¿no? Entonces eso ha permitido mostrar a Bolivia de otra forma, ¿no? Con un liderazgo especial en el tema indígena, que es muy valorable porque somos un país de mayoría indígena. Entonces naturalmente que es muy importante para Bolivia, en nuestra esencia, en nuestra identidad, tener ese liderazgo y esa cara también hacia el mundo. Exacto. Para ir cerrando la entrevista, voy a pedirle a Fernando que nos podamos dirigir con ese sentimiento de cariño, sin duda, de amor, de patriotismo. 191 años el día de mañana, estamos a horas nada más, se vienen actos oficiales en Tarija, después en Santa Cruz. ¿Qué le evoca, Fernando? No de escucharte bien la pregunta. En todo caso soy pésimo para hacer discursos celebratorios. Quisiera más bien aportar, complementar adelante, con Fernando. lo que decía Andrés. A esos logros del liderazgo de Evo Morales creo que es importante incluir lo siguiente. Resaltar la especificidad del liderazgo carismático de Evo Morales. Hay que tener presente que antes del 2005 Evo Morales era una figura reconocida en el movimiento antiglobalización altermundista, y cuando es elegido presidente, ¿no? Ingresa a la arena política formal. Y es el único líder que tiene un pie en el mundo formal de la política y otro en el movimiento antiglobalización, y eso le da una fuerza ¿no? Peculiar, insisto, que lo distingue de Chávez, que lo distingue de Lula, que lo distingue de Correa, ¿no? A partir de lo que resaltaba Andrés, además su identidad indígena y el proyecto que encarna como líder
Evo Morales. Y el resultado es lo que decías tú, Gabriela, la mirada distinta, la valoración distinta sobre Bolivia. Yo tengo en mi blog tengo un artículo que lo alimento continuamente, donde muestro de manera irónica cómo aparece Bolivia en el cine, no solamente norteamericano, de varios otros países, y siempre Bolivia era nombrada como el lugar ininteligible, lo más recóndito, lo raro, lo curioso, lo excepcional, lo ignoto, el no lugar, ¿no? Cuando alguien quería decir está perdido en la nada, en el cine dicen está en Bolivia, ¿no? Y hay muchos ejemplos al respecto. Esa mirada entre despreciativa y recelosa, de incógnita y también de, insisto, de desprecio, hoy día se ha modificado muy claramente y Bolivia juega un rol importante, tiene una presencia importante y una imagen positiva en el escenario político internacional. Fernando, muchas gracias. Ahí implícito también aquel mensaje que decía Andrés, lo propio. Gracias, sí, un gusto y bueno, destacar también lo que decía Fernando, ¿no? Que es así. Tenemos mucho nosotros que mostrar como país indígena, como país diverso, de una cultura tan rica, ¿no? En lo que son nuestras culturas ancestrales. Es algo que efectivamente también tenemos que explotarlo, ¿no? En ese sentido de hacernos conocer como somos, un país diverso en todos los sentidos de la palabra. Como decía al principio, no solo la población, sino la misma geografía es tan diversa y tan rica que debemos sentirnos orgullosos, ¿no? De tener tantas riquezas y de ser bolivianos. En un día como este es un día que hay que realmente agradecerlo y valorarlo. Exacto. Andrés Guzmán, acá en La Paz, y Fernando Mayorga en Cochabamba, quienes nos han acompañado para hacer un análisis sobre los 191 años de nuestra querida Bolivia.